Hola, te saluda el pastor Danilo Montero y te doy la bienvenida a la continuación en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en la 11ª sesión, ya casi terminamos. Te quiero felicitar por acompañarnos todo este tiempo y estoy seguro que, como me ha pasado a mí y a todos los pastores, ha sido un tiempo muy enriquecedor en la palabra del Señor. Te quiero invitar a que busques tu Biblia ya mismo y si tienes una libreta también puedas buscarla. Te recuerdo que estamos leyendo Efesios capítulo 5, el verso 22, hasta el capítulo 6, el verso 9. Y también recordarte que las notas de este estudio van a estar disponibles para ti también en nuestra página. Así es que sería bueno que tomes notas sobre el texto y también lo que quieras anotar por tu parte y vas a tener el respaldo de esas notas. Oro que el Señor nos dé sabiduría y le pido al Espíritu Santo su ayuda para que al acercarnos a la palabra del Señor nuestras vidas sean iluminadas, enriquecidas y que Dios pueda transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, al comenzar el capítulo 5, versos 22, quiero que tomes nota de un resumen de este segmento que sería bueno que tengas a la hora de iniciar. Número 1, Pablo somete todo su argumento a una premisa y es lo que él va a explicarnos acerca de la sumisión y de los roles en la familia. Comienza con un pensamiento y es que es por respeto a Cristo. Por respeto a Cristo, todos nosotros debemos de vivir en sujeción los unos hacia los otros. Segundo, Pablo entonces dirige instrucciones particulares a cada uno. Primero a las esposas en el versos 22 al 24 y luego a los esposos, versos 25 al 31. Tercero, le pide a las esposas sujetarse a sus esposos, así como la iglesia se sujeta a Cristo, que es su cabeza. Y entra el concepto de la sumisión de las esposas, mirando como modelo a Cristo, como cabeza, como líder de la iglesia. Y luego vamos al cuarto pensamiento, pide a los esposos amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y entonces también nos pide a los esposos fungir en nuestro rol, siguiendo el modelo de Cristo y su amor por su amada iglesia. Quinto, compara la relación matrimonial a la de Cristo y su iglesia. Y esa es una de las metáforas más poderosas que uno se puede encontrar en el Nuevo Testamento y en la Biblia y que nos toma por sorpresa, especialmente cuando estamos estudiando la Biblia por primera vez y nos damos cuenta que alguien en la Biblia nos dice a nosotros que el matrimonio, esa relación preciosa en la tierra, retante y difícil también, es en realidad una metáfora de un principio más profundo y eterno, y es el amor, ese romance eterno entre Dios y su pueblo, reflejado en Cristo y la iglesia. Tremendo, vamos a ver más de eso. 6, apela a Génesis capítulo 2, verso 24, como ese principio fundamental sobre el cual se basa el matrimonio y que es el concepto original de Dios acerca del matrimonio, que tiene que servirnos de base a todos nosotros. Y séptimo, concluye con el énfasis en el amor que el esposo tiene que tener hacia la esposa y el respeto de la esposa hacia su esposo. Como ustedes lo van a notar hoy, yo me voy a enfocar en este segmento principalmente. Ahora, rápidamente voy a ver un versículo anterior a este pasaje, es decir, vamos a ver qué está pasando antes del verso 22 para poder entender estas instrucciones hacia el matrimonio mejor. Pero también vamos a referirnos, mientras estoy hablando de esto, de la relación de esposos y esposas, voy a hablar también, voy a tratar de cubrir por encima lo que Pablo continúa diciendo después del verso 24, es decir, las instrucciones que él le da a los padres y a los hijos y a los amos y a los esclavos en la época. Y voy a tratar de incluirlo acá para poder cubrir todo el capítulo o lo que me corresponde, pero vamos a ver que hay una relación muy bonita entre esos segmentos.
aunque mi enfoque principal va a estar hacia los esposos y esposas en esta ocasión. Ahora sí, entonces, si ustedes leen conmigo, en el verso 22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Verso 28, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Y obviamente muchos de nosotros, especialmente si hemos crecido en una iglesia cristiana o si nos hemos casado en la boda religiosa, en el evento religioso, la ceremonia religiosa, casi siempre los pastores vamos a leer este pasaje como yo creo que en un intento de ubicar a esas dos personas que están viendo la boda, el día de la boda como wow, llegamos, como un fin, cuando en realidad los pastores y los líderes lo estamos viendo como el inicio apenas, ¿no? Una cosa es estar casados, una cosa es estar de novios, otra cosa es estar casados. Y entonces queremos ayudar a las parejas a entender que hay un marco, no solo doctrinal, es un marco espiritual en el cual el matrimonio funciona según Dios. Creo que estamos familiarizados con este pasaje, pero yo quiero llamar la atención de ustedes a que antes de comentar este pasaje, este párrafo tan importante, debemos leer el verso anterior porque es el que nos da la luz, el tinte que va a permear todo lo que Pablo está diciendo. Y es Efesios 5:21 que dice, sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Esto es lo que marca toda la dinámica de un matrimonio y de la familia y la iglesia también. Es de suma importancia que entendamos qué es someterse, qué es sujeción. Y quiero que tomes nota entonces, ¿qué es sujeción? Viene de un verbo en el griego que se lee upotazo y significa sujetarse en el sentido de ceder voluntariamente por amor. Sujetarse en el sentido de ceder voluntariamente por amor. Y hay dos claves aquí en ese sentido. Es cierto, hay una autoridad, hay una figura que Dios pone hay un orden en el que Dios pone a la familia, a la iglesia, pero ese orden solo se da cuando los miembros de esa unidad deciden ceder voluntariamente, no por obligación, no por coerción, sino movidos por una cosa y es amor. Qué bello concepto. Poderoso, profundo, también difícil para aplicar, pero maravilloso, porque no tiene que ver nada con dominio, no tiene que ver nada con manipulación, no tiene que ver nada con abuso, no tiene que ver nada con una persona imponiéndose sobre la otra, no tiene que ver nada con injusticia. Es que todo lo que acabo de mencionar en la psiquis de esta sociedad moderna tiene que ver con sujeción. Cuando las personas hablan o traen la palabra someterse, el ambiente se pone frío. Creo que el calorcito se va y entonces la gente como que pone tiesos los cuellos y las nucas porque dicen, ok, a alguien le van a dar aquí duro. Y usualmente es a la mujer.
Ese ha sido el trasfondo por siglos. Esa ha sido la manera en que nos hemos acercado a la sumisión. La mujer tiene que callarse y sujetarse en la iglesia y a su marido. Y entonces, porque lo que hemos visto es la sumisión utilizada como una herramienta de dominio, de abuso, de injusticia. Nada que ver con el concepto que Pablo nos está compartiendo en la palabra del Señor. Es ceder voluntariamente por amor. Ahora, traigo un segundo pensamiento importante para entender este pasaje, y es que, según Pablo, la sumisión, ese ceder por amor, solo es posible bajo la influencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Por qué lo dices, Danilo? Bueno, porque el verso 21 es el que nos da la introducción a todas estas instrucciones, valga la redundancia. Y es: sométanse unos a otros. Esa es la instrucción de Pablo. Y nos dice a nosotros que ese someternos es imperativo para un matrimonio. Pero si leemos los versos anteriores, lo que Pablo viene diciendo, vamos a entender que ese someterse es resultado de lo que él viene diciendo cuando en los versos anteriores, verso 19 por ejemplo, Pablo está diciendo: sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice sean llenos del Espíritu Santo, ¿cómo? ¿Cómo podemos ser llenos? Él contesta: cantando en sus corazones con salmos, himnos, cánticos espirituales, hablando entre ustedes. Y luego nos dice, no solamente que hagamos música en nuestros corazones, sino que después nos dice: sométanse los unos a los otros. Es decir, que si yo entiendo bien ese flujo del argumento de Pablo al escribir esta revelación, debo de entender que el someternos unos a otros en la iglesia y en la familia solo es posible cuando hemos obedecido ese primer mandato: sean llenos del Espíritu Santo, busquen ser llenos, permeados, influenciados en sus relaciones interpersonales por el Espíritu Santo, y entonces va a ser posible la sumisión o el sujetarse entre ustedes. Ahora Pablo nos está hablando: someteos unos a otros, queriendo decir que la iglesia, así como la familia, solo puede vivir esto si nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Pero está hablando de la iglesia, y también está hablando del matrimonio. Someteos unos a los otros. Y quiero enfatizar este primer pensamiento. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en un momento acerca de cómo Pablo le dice a las esposas: sométanse a los esposos, porque así como la iglesia se somete a Cristo, ustedes lo deben hacer. Pero no lo dice sin antes decirnos: la sumisión es una cosa de todos. Todos necesitamos vivir este principio. Todos necesitamos abrazarlo. Y aún en el contexto de las relaciones en la familia extendida, en el primer siglo, vamos a darnos cuenta por allí que Pablo le da instrucciones a los amos y a los siervos. ¿Por qué? Porque la familia en la época de Pablo es muy probable que tenga siervos, en donde los padres de familia son los amos y los siervos son queridos, son amados, en algunas ocasiones casi como hijos, pero también son como empleados que en muchas instancias no tenían casi derechos. Y en ese sentido Pablo los involucra hasta ellos, diciéndoles: sométanse a sus amos, hagan las cosas bien con ellos. Y a los amos les dice: tengan cuidado cómo ustedes tratan a esos siervos, consideren ciertas cosas. En otras palabras, Pablo, antes de hablarnos del matrimonio, nos está diciendo: a todos necesitamos sumisión. ¿Por qué? Porque sumisión es el ejemplo mismo de Cristo para con la iglesia. Si ustedes leen Filipenses el capítulo 2, y los invito a que lo lean, ustedes se van a encontrar que Pablo le ruega a la comunidad que se mantenga con un corazón, que seamos de un mismo pensar, que guardemos la unidad, todo sobre la base de que Cristo hizo algo inusitado, algo que le voló la cabeza a los romanos de la época, y es que tomó el concepto de la humildad y lo encarnó al hacerse un siervo de todos nosotros, al darse en la cruz siendo Dios, y al hacerlo nos enseñó lo poderoso que es someterse a la voluntad de uno mayor para conseguir un beneficio grande. Pablo nos ruega a todos nosotros que nos sometamos los unos a los otros, que cedamos por amor a los demás.
Yéndome un poquito fuera de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Pedro nos habla de eso en el capítulo 5, en la primera carta de Pedro, versos 4 y 5, cuando le pide a los jóvenes y a los líderes en general, sométanse los unos a los otros. ¿De qué estoy hablando aquí? De que la sumisión tiene que ver con reciprocidad. Todos nosotros necesitamos ceder en algún aspecto a otras personas para poder vivir en amor. Y por eso Pablo, y yo me tomo la libertad de saltar lo que quiero hablar con ustedes para que ustedes vean capítulo 6, versos 5 al 9, porque tiene que ver con esta reciprocidad. Pablo le dice a los siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y entonces aquí le pide algo que nos va a pedir a los matrimonios, y es siervos, esclavos, traten a sus jefes con respeto, sométanse a ellos, háganlo con sinceridad y tomen de referencia a Cristo, que siendo Dios se hizo siervo de todos, y particularmente de Dios Padre. Y en el verso 7, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y luego se va a los amos y dice, y vosotros amos, haced lo mismo con ellos. Aquí estamos viendo la reciprocidad. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y entonces nos enseña Pablo que la reciprocidad es recíproca. Aún en el matrimonio necesitamos unos someternos a los otros. Y vamos a explicar un poquito más por qué y cómo. Toma un cuarto pensamiento en este estudio, y es que el modelo, lo que le da el sustento, la base, el motivo y el ejemplo para poder abrazar la sumisión en el matrimonio, en la iglesia o en el trabajo, es Cristo. Cristo es el modelo y el motivo de nuestra sumisión. Por eso Pablo dice, sométanse los unos a los otros por respeto a Cristo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué se pediría a los siervos que se sometan a amos, a los amos que respeten y cuiden a los siervos, a las esposas que se sometan a los esposos que se sometan a Cristo? ¿Por qué? Porque a los jóvenes se les pide sométanse a sus líderes, y a los líderes se nos pide tengan cuidado de las ovejas y no abusen de ellos. ¿Por qué y cómo podríamos hacer algo tan difícil? Difícil someternos y obedecer instrucciones de líderes, difícil para líderes no abusar de la autoridad. ¿Cómo es que eso puede pasar? Solo vemos a Cristo como ejemplo. Solo si Cristo es el centro de nuestras vidas, estas cosas van a funcionar. Solo si nos hemos dejado enamorar del Evangelio, en donde Cristo, siendo Dios, se baja a sí mismo, se hace carne, vive entre nosotros y se humilla lavando nuestros pies y abrazando al que nadie quiere abrazar, y luego se deja morir en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Solo si Cristo es visto en tu corazón una y otra vez como tu referente, es que tú vas a poder, estando en liderazgo, no abusar de los demás, y siendo aquel que se somete a un líder, hacerlo con el corazón correcto, porque Cristo va a ser tu referencia siempre. Voy a profundizar un poquito más ahora sí en la quinta parte de esta enseñanza, cuando hablamos de la sumisión dentro del matrimonio. Y entonces Pablo nos dice a todos nosotros que dentro del matrimonio hay roles que nos dan la oportunidad de practicar esta sumisión y este liderazgo para glorificar a Cristo. Aquí entro en detalle porque en el verso 22 la instrucción va primero hacia las mujeres. Pero debo decir algo aquí, tomen nota de esto, importante. Las instrucciones que Pablo va a dar a continuación tienen tres líneas de pensamiento, tres líneas importantes que tenemos que tener en mente. Número uno, el rol de cada uno. Pablo va a definir lo que es sumisión y lo que es cabeza.
quién se somete y quién es la cabeza. 2, va a hablar de las actitudes que cada uno tiene que tener dentro de ese rol. Pablo habla de que tenemos que tener amor y tenemos que tener respeto. Y también habla de una comparación del matrimonio con Cristo y la iglesia. Y aquí vamos entonces. El verso 22, la instrucción es: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y yo quiero que subrayes, importante, el concepto, sometimiento otra vez. Ceder voluntariamente por amor a sus propios maridos. Y esto debe quedar claro. Esta instrucción no es para todas las mujeres. Hay un estado particular en que se le pide a la mujer que se someta a su marido. No se está hablando de que las mujeres se sometan a cualquier hombre. Está diciéndoles aquí claramente: esposas, en el orden de Dios, a ustedes se les invita a ceder voluntariamente por amor a sus maridos. Y se nos da la referencia, el punto de referencia por el cual se nos puede pedir esto, o se les puede pedir a ustedes esto, y es porque el marido es cabeza de la mujer en el orden de Dios. Y si subrayan esa palabra cabeza, quiere decir dos cosas. Quiere decir autoridad, quiere decir liderazgo, pero también quiere decir sustento para ustedes. Y vamos a hablar de eso en un momento, porque sustento es lo que nos pide el Señor que hagamos nosotros con nuestras mujeres. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Subraya eso también, porque la referencia para esta instrucción, la referencia para que tú quieras vivir sometida, cediendo por amor y voluntariamente a un esposo, es porque ese es el orden que Cristo nos muestra cuando Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no solamente porque Él es el Señor de la iglesia, no solamente porque Él es el dueño de todas las cosas, no solamente porque Él es el que compró a esa iglesia con su sangre, sino también porque Él es el que le da vida a la iglesia. Él es el que le da el Espíritu Santo. Él es el que la cuida, la fortalece y la edifica. Entonces el concepto de cabeza no es solamente dirección o liderazgo o autoridad, como algunos lo apuntarían, sino que es vida, nutrición y cuidado. Y lo vamos a ver también allí. Verso 24, porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y ese en todo, ¿qué quiere decir? En toda tu vida matrimonial. Y esto es bueno entenderlo, porque si bien es cierto, la mujer en su estado de soltera es capaz de hacer lo que sea, tan capaz como cualquier hombre para ir, hacer, alcanzar metas, hacer lo que sea con su vida, como un ser completamente poderoso en sí mismo, empoderado por Dios para realizar sus sueños y alcanzar su potencial. Cuando una mujer se casa, entra en otro contexto en donde toda esa capacidad no es que se anula, pero se pone en contexto al lado de un hombre a quien Dios le pide la responsabilidad de ser la autoridad sobre ese núcleo familiar. Y en ese sentido creo yo que es donde se hace más difícil y retante para una mujer seguir el liderazgo de un esposo como cabeza. Vuelvo a decirlo, tienes toda la capacidad de hacer lo que quieras, ir a donde quieras, emprender lo que sea, pero Dios ha puesto a una persona a la cual tienes que considerar, al cual tienes que darle la deferencia de someter tus planes y tus cosas. Pablo por eso advierte, si yo les dijera sinceramente lo que les conviene mejor quedarse como yo, que soy soltero, porque ustedes van, hacen lo que quieren, sirven a Dios, pero cuando se entra en el misterio que es el matrimonio, así lo llama él después, en ese sentido la demanda hacia la madurez es mayor. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer equipo con alguien. Y claro, la iglesia se somete a Cristo, que es perfecto, pero las esposas tienen que someterse a uno que no lo es. Y ahí la cosa se pone más difícil, porque
déjenme decirles una cosa, si ustedes son parte de la iglesia, seguir a Cristo es duro, pero bendito ejemplo, modelo precioso, que no tiene egoísmo, que es santo, perfecto, el reflejo mismo de la gloria de Dios. Pero cuando tú tienes que someterte a tu marido, a ese hombre que tiene rabietas, que tiene un genio, que a veces ni él se lo aguanta, no estoy hablando de nadie en particular aquí, esa es otra historia, ese es otro reto. ¿Y para qué te digo a ti si me estás escuchando hoy? Tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es hacer vida con una persona completamente diferente, que piensa completamente diferente que tú, que tomaría decisiones completamente distintas. Algunas parejas tienen esa dicha de parecer que son almas gemelas, que sienten y fluyen y todo parece igual, pero la mayoría de nosotros no somos así. Tenemos que ser honestos, no somos así. Decidimos hacernos parte de un equipo con una persona que nos pareció encantadora en el noviazgo, detestable después de casados. ¿Por qué? Porque decimos, pero por Dios, o sea, ¿cómo me casé con esta persona? Si veía que soñábamos lo mismo, leíamos los mismos libros, gustábamos de la misma música, pero ahora conforme los años pasan, digo, pero ¿qué le encontré de parecido? Nada me parece. Y ahí viene la lucha de todos los matrimonios. Primero nos casamos porque nos gustábamos en todo y ahora decimos, Señor, ¿cómo sobreviviremos? Y entonces la esposa comienza a tratar de cambiar al esposo y viceversa. Someterse a una esposa, a la autoridad que Dios le dio a su esposo como responsable de ese núcleo, no es fácil, menos en una sociedad que ha reaccionado con rebelión hacia este concepto. Solo es posible si tú conoces a Cristo, solo es posible si estás, perdonen la palabra, embobada con Cristo, si estás enamorada de Él. Si lo ves como tu referente y ves que Cristo, siendo Dios, se sometió a su Padre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, solo así puedes abrazar este principio, porque al hacerlo glorificas a Dios y vas a encontrar el propósito del matrimonio. Maridos, verso 25. Vamos a hablar un poquito más. Maridos, y aquí viene la instrucción. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Y entonces el rol de la mujer sí se define como el de sumisión. Y no solamente como sumisión, perdonen que me detenga acá, pero debo de darles una instrucción más en el verso 33. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete. El rol de la mujer en el concepto de Dios tiene que ver con el someterse a su esposo, el ceder voluntariamente por amor a su esposo, el darle la deferencia. Con el verso 33 termino el rol de la mujer acá, según Pablo. Tu papel en el matrimonio es siempre darle la deferencia a tu esposo. La deferencia en cuanto a la toma de decisiones. Cuando tú vas a tomar decisiones, considera la opinión de tu esposo primero que la de nadie. Considera cómo va a afectar el núcleo familiar lo que tú quieres hacer, cómo lo va a enriquecer, cómo lo podría afectar. Cuando tú estás buscando tus sueños, perseguir tus sueños, toma en cuenta que ahora estás en un núcleo en donde el Señor te pide, cede voluntariamente, acomoda tus planes a tu esposo. Ese es tu lugar. Y entonces Dios nos dice a los esposos, pero el papel de ustedes no es más fácil que el anterior. Porque si a las mujeres se les pide tener deferencia y poner a su esposo siempre en un lugar primero, en la toma de decisiones, en las iniciativas, etcétera, a los esposos se nos pide, ustedes tienen que amar. En otras palabras, sí, ustedes son la cabeza. Sí, a ustedes se les pide cuentas de primeros en el matrimonio. Delante de Dios ustedes van a ser los primeros responsables. Es cierto, ustedes son cabeza, ustedes tienen que guiar a esta unidad para la gloria de Dios. Sí,
pero ustedes son cabeza de amor. Ustedes son cabeza que ejerce el liderazgo y la autoridad en amor, no en cualquier amor, en el amor según Jesucristo, en un amor que es sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, así ustedes tienen que amar a sus esposas. Y nos describe todo ese amor de Cristo, que es un amor no egoísta, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo ama a la iglesia, se da por el bien de ella, se da a sí mismo por ella, busca el bien de ella, busca llevarla a un lugar donde ella no está. Dice que Cristo se dio por ella para santificarla, es decir, para limpiarla, para consagrarla, para llevarla a un nivel donde ella no estaba. La purificó hablando la palabra, y eso debería decirnos a nosotros 1,000,000 de palabras en cuanto a cómo nosotros somos llamados a ejercer nuestro liderazgo en casa. Somos llamados a ejercer un liderazgo en donde la palabra levanta, nuestras palabras edifican, nuestras palabras sanan a nuestras mujeres, nuestras palabras afirman. Y en ese sentido, ¿cómo tenemos que refrenarnos aquellos que estamos en autoridad de aplastar, de golpear, de vejar, de bajar? Es la actitud más fácil para nosotros. Es lo más fácil, dar órdenes. Yo quiero esto acá, yo soy el que mando, yo soy el que tengo aquí. Pablo nos presenta otro cuadro. ¿Quieren ustedes amar a sus esposas, tomar su rol en la familia como Dios lo conceptualizó, como Dios lo vio? Amen sacrificándose. Y ese amor se expresa en palabras, palabras que lavan a las personas, palabras que edifican a su esposa, palabras que la embellecen y la afirman en el propósito de Dios. Dice Pablo, Cristo amó a la iglesia buscando algo, presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¡Qué ejemplo, Dios mío! ¿Qué estándar más alto nos da la Escritura a nosotros que somos esposos? A ti te entregaron y a mí nos entregaron una joya. No está en bruto, porque realmente yo puedo decir, nuestras esposas, mi esposa me fue entregada como una mujer bella, inteligente, sabia, amorosa hacia Dios, emprendedora, con una serie de cualidades impresionantes. Ella podría hacer su vida sola, pudo haber hecho su vida sola perfectamente, pero Dios me la regaló a mí. Y con todo lo que ella es, Dios sigue diciéndome, tú vas a tener que amarla como Cristo amó a la iglesia, porque yo te la entregué así, pero cuando tú me la devuelvas, tú me la tienes que devolver mejor que como te la entregué a ti. Ay, Dios mío, ayúdame. Ayúdame. Que el Señor te ayude a ti también. Yo voy a orar por ti también y tú ora por mí. ¿Por qué? Porque tenemos una clase de tarea. Nos metimos, como diríamos en Costa Rica, en una camisa de 11 varas el día que nos casamos. Dios te puso en la vida de tu esposa para que ames con un amor que es transformador, que es sanador, que potencia, que levanta, que edifica, que dispara a tu esposa a los mejores propósitos de Dios para su vida. Wow. Por si acaso les quedó corta la explicación, Pablo sigue diciendo, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Que me paro ahí un momentito para decirles a ustedes, wow, Pablo está refiriéndose a un versículo en el Antiguo Testamento donde Dios decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si puedo usar ese verso como contexto para entender lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo me está diciendo a mí, tú tienes que amar a tu mujer como Dios le ordenó a cada ser humano amar a su prójimo, a su próximo. La primera persona con la que tienes que practicar amar y ser un hombre piadoso y ser un reflejo de Cristo es tu esposa. Muchos somos rápidos como líderes para dar sabiduría y consejo y ayudar a los que están ahí en la iglesia. Pablo dice que la primera iglesia que tú tienes que cuidar es tu esposa. Sigo.
Y como si eso fuera poco, nos dice, ¿cómo es que se cuida el cuerpo de uno? Porque dice Pablo, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Cómo se cuida? Lo sustenta, lo cuida como Cristo a la iglesia. Lo nutre, lo alimenta. Tu papel de cabeza no es cabeza para mangonear a una mujer, es cabeza para nutrirla, para cuidarla, para protegerla. Ese es nuestro lugar. Así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. El verso 31, Pablo termina este llamado a la relación de sumisión, liderazgo, entrega, cuidado entre nosotros, al decir lo que decía Génesis, que es la base del concepto de matrimonio. Se fue de inmediato allá para decir, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y allí Pablo destapa el misterio que por siglos estuvo escondido. Un misterio que cuando los hebreos reciben la palabra, la revelación de la palabra del Señor y reciben la descripción de cómo el ser humano fue creado hombre y mujer, y después de ser uno solo, el hombre creado primero, el varón creado primero, cuando Dios decide darle al varón la capacidad de ser como él en términos de intimidad, Dios somete a ese varón a un proceso. Dice la Biblia que cuando Adán vino de entregar, y le entregó una lista de los nombres de todos los animales del campo, vino inquieto por la soledad en la cual estaba, pero que no sabía y de la cual no era consciente hasta que Dios lo puso a ponerle nombre a los animales. Y en ese proceso que inicia ahí, Dios hace dormir a Adán, le hace caer en un profundo sueño, lo hiere y de la herida saca una costilla, una parte de la costilla y con esa forma a Eva. ¿Qué estoy diciendo acá? Que en ese extraño relato de cómo se inició el matrimonio, primero con la creación del hombre y luego con la creación de Eva, de la costilla de Adán, se nos explica a nosotros que el matrimonio es la reunificación de lo que una vez fue un solo hombre, Adán. La vuelta a la unidad perfecta, después de que se fue hecho uno, se partió en dos para poder crear la capacidad de la intimidad y de la comunión que Dios nos quiso regalar a ustedes y a mí. Y en ese sentido hacernos parecidos a Él. Cuando Dios instituye el matrimonio, dice y bendice a Adán y Eva que se besan por primera vez, diciendo, por eso dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo, un solo ser. Esa entidad extraña, difícil, maravillosa y preciosa contuvo un mensaje oculto por siglos hasta que Pablo destapa ese misterio diciéndonos, Dios nos dio a los seres humanos una probadita de lo que es el mensaje del romance eterno de Dios con los seres humanos en el matrimonio. El matrimonio es una metáfora en donde el esposo representa a Cristo y la esposa representa al pueblo amado del Señor. Y para que el matrimonio funcione tenemos que entender, primero que nada, que somos un reflejo de ese misterio que ahora está abierto. El matrimonio en la tierra refleja a Cristo y a la iglesia. Y así como Dios tuvo que someter a Adán a un proceso de rendir su voluntad a Dios para que Dios hiciera lo que solo él podía hacer, que es darle una compañera, así como Adán tuvo que ser herido en el costado y de la herida de Adán nació Eva y así vino a ser el matrimonio, así Dios en su historia eterna nos está contando a través del matrimonio lo que Él ha vivido, que en la eternidad, siendo Él perfecto y completo, decidió en algún momento
No dejarse para sí eso, sino compartirlo con alguien más. No porque lo necesitara, sino porque Él quiso de la abundancia de su corazón compartir eso con alguien más, que se pareciera a Él, que fuera un facsímil de Él, los seres humanos. Y para poder lograr eso, Dios se sometió a un proceso doloroso, inimaginable para nosotros los seres humanos, que fue someterse, siendo Dios, se somete al tiempo y al espacio y se hace un ser humano en el vientre de María. Y prueba el sudor y las lágrimas, el frío, el calor, y prueba lo peor de nosotros, el odio, el racismo y la violencia contra Él mismo, el rechazo. Porque no era posible que Él consiguiera un pueblo al cual amar sin que Él se ofreciera a sí mismo para ser herido. Y por eso al morir en la cruz, así como Adán fue herido, Cristo fue herido en el costado, y de su costado, dice el apóstol San Juan, yo vi salir sangre y agua cuando el soldado hirió ese costado. Y es de ese costado herido que nace la iglesia, la novia del Cordero, dice el Nuevo Testamento. Tú y yo somos el fruto de la entrega de amor sacrificial de Cristo. Y por eso Pablo dice, si quieres que la familia funcione, necesitas poner de base ese principio. Si quieres que tu matrimonio funcione, necesitas entender, sí, hay roles específicos, sí. Hay uno que es cabeza y hay una que es llamada a ser ayuda y a ser apoyo y a seguir la guía de su esposo. Sí, eso es cierto, está ahí en la palabra, es cierto, pero a ambos se les pide una referencia que va a traerle balance a esa relación en seres que no son perfectos. Y es, si tú vas a dirigir, vas a hacerlo como Cristo amó sacrificialmente a la iglesia. La cuidó, la lavó, la perfecciona aún hasta el día de hoy. ¿Quieres ser ese esposo? Eso es lo que Dios nos llama a través de su palabra. A los que estamos como líderes, a los que en la antigüedad eran amos de alguien, esclavos, les dice lo mismo. Traten a sus esclavos con cuidado, porque ustedes van a dar cuentas a Dios. A los que somos padres y por ende autoridades, Pablo nos dice después, ustedes no exasperen a sus hijos, no los lleven hasta la ira, instrúyanlos en el Señor, ámenlos, cuídenlos, tengan cuidado de ellos. Y a los hijos entonces se les dice, y ustedes obedezcan y honren a sus padres. A los siervos se les dice, ustedes obedezcan a sus jefes y háganlo como si estuvieran sirviendo a Cristo. Y a las esposas, ustedes sométanse a sus esposos y tomen a Cristo y a la iglesia de referencia. Yo oro que la palabra del Señor nos dé el marco para salvar nuestros matrimonios, salvarlos del abuso, salvarlos de las heridas, salvarlos del individualismo que está acabando con los matrimonios. Sí, yo oro que la base de la palabra de Dios que estamos viendo hoy nos ayude como padres a entender que Cristo es también nuestra referencia, porque Cristo es uno que honra, ama, sirve a su Padre, y Dios nos pide a nosotros que ejerzamos nuestra paternidad con un corazón como el de Cristo también. Dios le pide a los de ustedes que son parte de un núcleo familiar, a que nos sometamos los unos a los otros. Termino con esto. Nos pide a los miembros de una comunidad cristiana que vivamos en armonía solo si nos sometemos los unos a los otros por respeto a Cristo. Porque Él es nuestro ejemplo y nuestro motivo. Tomemos cada uno el rol que nos corresponde, como padres, como líderes u ovejas, o como esposos y esposas en un matrimonio. Señor, oramos dándote gracias por tu palabra. Te pido que tu palabra nos dé fuerzas hoy. Yo oro, Señor, que tú me ayudes a mí como esposo, Señor, a tomar mi lugar, a vivir en ese lugar de entrega, de amor, de sacrificio, de consideración, como nos dice tu palabra. Yo oro, Señor, que tú ayudes a cada hombre que hoy está siguiendo este estudio, que nos perdones si hemos tomado un lugar que no nos corresponde o si hemos esquivado tomar ese lugar que nos corresponde, Señor.
al ser líderes compasivos, con amor sacrificial. Yo oro por esposas que están sufriendo en manos de hombres que no las consideran, que quizás han abusado, que quizás no han tomado ese ejemplo de Cristo. Señor, pido que las ayudes, que les des luz, que las traigas a un lugar de libertad, de sanidad, Señor. Oro, Padre, que lo que hemos enseñado hoy de ninguna manera sea torcido para ser excusas, para abusar y vejar y humillar a una esposa, Señor. Oro, Señor, que aquellas mujeres que están en sufrimiento busquen ayuda y busquen consejo y encuentren, Señor, en ti consuelo, fuerza, gracia. Pero también oro por aquellas mujeres, Señor, que están en un núcleo familiar en donde, a pesar de que hay la misma fe, se hace difícil tomar ese lugar, Señor. Padre, yo te pido que les abra los ojos a verse a sí mismas en ese cuadro precioso de Cristo y de la iglesia. Y que puedas abrir sus ojos y su entendimiento a entender que el lugar del sometimiento es un lugar precioso de seguridad, de paz, en donde tu nombre es glorificado cuando cada una de ellas toma ese lugar honorable, en donde se respeta y se da deferencia al esposo y se acepta esa autoridad que tú nos has dado a nosotros en este núcleo que es la familia, el matrimonio. Oro, Señor, que tú sanes matrimonios. Oro, Señor, que tú nos liberes, Señor, desde el extremo, Señor, del machismo y el abuso hasta el extremo del desorden, de la anarquía, del feminismo, Señor, que simplemente reacciona ante todo lo que pudiera decirse y llamarse autoridad y orden. Señor, oro que tú como cristianos que somos nos traigas a un lugar, Señor, en donde abrazamos vivir el matrimonio para honrarte y glorificarte a ti, siendo ejemplos de lo que Cristo y la iglesia son. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros este día y espero que nos acompañes la próxima y que la palabra del Señor te traiga vida, luz, consejo, sabiduría hoy. Gracias.